Saludos, bienvenidos. Hoy vamos a trabajar con grafito. Voy a comenzar haciendo un dibujo de lo que va a ser el trabajo. Este dibujo es bastante básico y no tiene detalles. Me estoy ayudando con un lápiz HB para esto. Una vez terminado con el dibujo, voy a comenzar el sombreado. Como la flor que estoy trabajando es de un color suave, voy entonces a hacer un sombreado más tenue en sus lados de sombra. Sigo utilizando el HB. Si quieres trabajar un tono más oscuro o sugerir que esta flor es de un tono más oscuro, puedes entonces utilizar un lápiz más blando para obtener un sombreado más intenso. Yo por el momento continúo trabajando con el HB para no dejar demasiadas marcas, huellas muy fuertes. Lo que hago es tumbar un poco el lápiz, liberar un poco la presión y la punta del lápiz no es demasiado afilada. Aquí había olvidado marcar un pétalo, así que lo dibujo y prosigo a sombrear las zonas que necesito ir oscureciendo. El lápiz que sigo usando en estos momentos es el HB. Termino de sombrear esta zona y voy a difuminar. Lo estoy haciendo con un difumino de papel, que no es otra cosa que papel enrollado, de manera tal que se asemeja a un lápiz. Si no tienes un difumino, puedes hacer uno en casa o difuminar con algodón, pincel, papel toalla o papel higiénico. Ahora voy a repasar nuevamente la zona del sombreado. Si ya conseguiste el resultado que buscabas, no tienes que hacer este paso nuevamente. Yo quiero oscurecer un poco más, así que voy a repasar. En estos momentos, sobre el sombreado anterior, estoy utilizando un lápiz F. Esto es opcional. Puedes continuar trabajando con el lápiz que utilizaste en un inicio. Lo voy a utilizar de la misma manera, un poco recostado. La punta no está demasiado afilada y voy a estar vigilando la presión que hago cuando lo utilizo. Terminé por el momento con la flor y ahora voy a trabajar lo que es la hoja. La hoja queda por detrás de la flor. La flor hace una sombra sobre la misma, así que este sombreado va a ser un poquito más oscuro. Yo no voy a utilizar lápices demasiado blandos. En estos momentos estoy trabajando con un 4B. Si quieres un sombreado más intenso, puedes utilizar un lápiz más blando. Para identificar cuán blando es el lápiz, vamos a estar observando el mismo. En alguna parte, por lo general en la parte superior, hay una letra y muchas veces esa letra viene acompañada de un número. Si la letra que tiene es D, significa que el lápiz es blando. El número que acompaña a esa letra nos va a decir cuán blando es. El número, mientras más alto, más oscuro va a ser el sombreado. En estos momentos estoy difuminando nuevamente. El difuminado es algo opcional. Si a ti te gusta trabajar sin difuminar, puedes hacerlo. A mí me gusta pues ir suavizando y difuminando, pues entonces hago este paso. Retomando a la dureza de los lápices, te recuerdo que si en vez de una B, el lápiz lo que tiene rotulado es una H, significa que este lápiz es duro. Mientras más alto sea el número que acompaña a esa H, más tenue va a ser el sombreado. Aquí estoy repasando un poco la hoja, pero en estos momentos utilizo un lápiz duro para no oscurecer demasiado. Aquí puedes utilizar el HB que se utilizó en un principio o un 2H. Yo estoy utilizando el 2H.
Voy también a dar un sombreado en el tallo. En esta parte del tallo que necesito un poquito más oscura, ahí retomé el HB y luego difuminé. Voy a repasar nuevamente las zonas más oscuras en la hoja. Aquí puedes o repasar nuevamente con el HB, que fue el color, con el 4B, que fue el tono, el sombreado más oscuro que utilicé, o puedes utilizar una dureza menos blanda, y al ponerla sobre el más blando va a oscurecer. No voy a insistir demasiado haciendo presión y pasando el lápiz muchas veces por un área, porque esto va a hacer una especie de pulido en el grafito y como resultado vamos a tener un brillo grisáceo que no necesariamente se va a ver bien. Así que para tratar de que esto no suceda, lo que hacemos es trabajamos en capa, no hacemos excesos de fuerza, vamos difuminando. Con el difuminado lo que hacemos es quitar excesos de grafito y de ser necesario extendemos el mismo. Entonces una vez difuminamos, repetimos el paso las veces que sea necesario, siempre cuidando la presión. Aquí estoy haciendo otra hoja, dibujando otra hoja. Utilicé el mismo lápiz con el que voy a empezar a sombrear la hoja, que en este caso es el 4B, es el más oscuro que estoy utilizando en el día de hoy. Si no quieres utilizar un lápiz tan oscuro para hacer el dibujo, pues mira, vas al HB, lo dibujas y luego lo trabajas con el 4B. Voy a estar utilizando este lápiz en la parte de la hoja que es un poquito más oscura. Para la parte más clara podemos hacer varias cosas. Podemos utilizar el difumino y con los residuos que tiene el mismo sombrear aquellas zonas que van un poquito más claras. Lo haríamos sin hacer presión. Podemos también utilizar un lápiz más duro en la parte más clara de la hoja. Yo opté por utilizar un lápiz más duro. En este caso trabajé con el HB. La parte más oscura la trabajé con el 4B. Luego procedí a difuminar. Con el difumino también podemos obtener varios efectos. Si queremos una zona que se vea un poquito más oscura, cuando pasamos el difumino en esa zona hacemos un poquito más de presión. Si por el contrario queremos que no sea tan clara, pues entonces liberamos la presión. Vuelvo a repasar aquellas zonas en esta hoja que ameriten ser repasadas, esto para obtener unas zonas un poquito más oscuras. Si notas que tu lápiz deja de sombrear como en un principio, ¿verdad? En cuanto al grado de oscuridad, puede ser que necesites afilar un poco la punta. Repasamos las áreas que sean necesarias. Yo estoy utilizando el HB para repasar aquellas zonas que necesitan un poquito más de oscuridad. Este lápiz es un poquito más duro que el que se utilizó en esa zona en un principio y por esto me va a ayudar a aumentar un poco el grado de oscuridad. Estoy nuevamente sombreando en el tallo una parte que va un poquito más oscura, pero no demasiado. Así que sigo trabajando con el HB. Otra opción sería trabajar con el F. Cada cual va a utilizar el lápiz que tenga a la mano. Para hacer estos detalles en los pétalos, que no quiero que sean muy marcados, es una textura muy suave que tienen los mismos, estoy utilizando el lápiz 2H. Es un lápiz duro, así que el sombreado va a ser bastante tenue.
Una vez termine de dar esos detalles, voy a oscurecer un poco algunas zonas, intensificar un poco algunas sombras en la parte baja de la flor. Para esa zona utilicé el 4B, no fue demasiada la presión que hice ni demasiado el sombreado. Luego comencé a difuminar con un pincel, y esto es opcional. El pincel que estoy utilizando en estos momentos es un pincel sintético. El tamaño es simplemente porque para el dibujo que estoy haciendo, este tamaño me resulta cómodo para utilizarlo en este momento. Ahora con la goma moldeable voy a comenzar a hacer algunos claros. Esto para ayudar aún más a obtener la textura en la flor, tanto en pétalos como en la hoja. Con la goma moldeable voy a trabajar la zona del tallo que recibe mayor luz. De ser necesario, voy a trabajar aquellas zonas que lo ameriten. En estos momentos trabajo un poco el sombreado del tallo. No hice demasiada presión, casi no hubo cambios. En estos momentos estoy dando un poco de sombreado en el fondo. Esto me va a ayudar a levantar visualmente un poco esa flor. Estoy utilizando grafito en polvo, y este lo conseguí simplemente recolectando el polvo. Cuando sacaba punta, lo voy poniendo en un envase y lo utilizo cada vez que lo necesite. Lo estoy aplicando con un pincel. No es obligatorio utilizar el polvo de grafito, puedes utilizar un lápiz para esto. Luego retoco aquellas zonas que lo ameriten. Bueno amigos, este video no queda mucho más por explicar, así que yo me voy despidiendo. Te dejo con el final del mismo y será hasta el próximo. Bye bye.